Muy buenas tardes. Es para mí un honor el presentar a mi amigo tan admirado, tan importante como historiador, como antropólogo, como iconógrafo e iconólogo, Ramón Múgica Pirilla. El arte hispanoamericano, la iconografía hispanoamericana, es fuente de tales invenciones o construcciones, y cuando empleo la palabra invención, la empleo en el sentido como cuando se dice la invención del cuerpo del apóstol Santiago, que no quiere decir que sea una cosa inventada, sino que es la verdad de lo que quiere representar o ha representado el apóstol Santiago para España. Pues la invención de estos mitos que tienen una sustentación sociológica, política, histórica, trascendental, teológica, que son los que estudia precisamente de una manera maravillosa Ramón Múgica. En la historia del arte hay toda una corriente, la de la iconología y la iconografía, que en Hispanoamérica tiene una de las fuentes mayores, puesto que ese nuevo continente, ese nuevo mundo, esa nueva España, esa nueva Castilla, esa nueva Roma, todo lo que es la historia anterior y después la evangelización, han producido unas representaciones increíbles. Hace años, en el año 2005, en la exposición que hicimos aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional, y en Barcelona, en el Museo de Cataluña, sobre el Perú, que se llamaba el Perú indígena y el colonial barroco, o el virreinal, pues hay dos artículos fundamentales en él, que son el de Santa Rosa de Lima, y el artículo sobre el niño inca, que aquí lo tenemos, ese niño que lleva el orbe en la mano derecha, que bendice, ese niño que además lleva esta túnica de tipo indígena, en la que hay las representaciones del corazón, ese niño que es el niño sol, el niño que es pues desde la Coricancha y después de el niño cusqueño, pero universal, que es la luz de la divinidad. Santa Rosa, que fue proclamada después de la independencia y la emancipación americana, la Santa de América, pero ya lo era antes, es la representación del mundo femenino, ese mundo de las santas que a lo largo de toda la época virreinal son tan importantes. En esa ciudad en la que por un lado está Santa Rosa y por otro está la Perrichoa, la de la famosa carroza del Santo Sacramento con el virrey Amat. Esa ciudad, que era una ciudad conventual, esa Santa Rosa que nace en la segunda mitad del siglo XVI y muere al principio del siglo XVII, esa que tiene familia indígena pero tiene familia española, que viene después de Santa Teresa, es de las santas, esas tantas santas que hay en América, de tantas monjas poetisas, pero basta solo decir que Santa Inés de la Cruz en México, ese mundo de las beatas
porque además todo el problema de si es una beata, si es una monja, ese mundo conventual que es de una riqueza extraordinaria y que tiene también toda una iconografía que ha estudiado perfectamente Ramón. Creo que siguiendo esas líneas que Harb y Panofsky inauguran de la historia del arte desde el punto de vista iconográfico y cronológico, Ramón, que tiene unos grandes conocimientos de las fuentes mismas, de los textos teológicos, que tiene un conocimiento de toda la literatura hispanoamericana, de todo el espíritu hispanoamericano, que conoce a la perfección toda la pintura hispanoamericana y también mundial, pero que ha ahondado sobre todo en este mundo, profundiza de una manera que es fundamental, porque América fue, y Perú, y especialmente Lima, con San Martín de Porres, con otras figuras, es uno de los centros de espiritualidad más importantes de la historia, de esa fusión entre el viejo y el nuevo mundo, y que va a producir este espíritu que solo alguien con la cultura, con los conocimientos y con las experiencias que tiene Ramón puede profundizar. Creo que estoy alargando demasiado, es mejor que nos muestre lo que sabe sobre este tema que hoy va a tratar aquí. Bueno, ante todo agradecer infinitamente las palabras de mi gran amigo Antonio Bonet Correa, a quien soy yo, quien admira profundamente y a quien leo además asiduamente, porque él escribe textos que no envejecen, sino que siguen abriendo derroteros de investigación. Y eso es un don que tienen pocos investigadores, no solo en España, sino en el mundo. También quiero agradecer muchísimo a Santiago Miralles por prestarnos esta casa para este ciclo de conferencias tan importantes, y a Esperanza López Parada, que es la que me ha invitado, y que de hecho este cuarto seminario de escrituras virreinales, con el nuevo título de el archivo colonial, márgenes y materialidades, bueno, se prestan definitivamente para hablar sobre el tema de Santa Rosa de Lima. Y lo digo porque en realidad, así como existe un culto religioso, también existe un culto político. Y en realidad, para adquirir información sobre esa dimensión política de su culto, se requiere no solo el análisis de las hagiografías oficiales, de las vidas que tantos dominicos escribieron sobre ella, sino que hay que hurgar en los archivos de la Inquisición, hay que rastrear las corrientes de pensamiento heterodoxo españolas que llegan al Perú a través de los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Hay que leer entre líneas y luego hay que aprender también a leer las imágenes. Recuerden ustedes que la pintura virreinal en realidad son, como lo dijo algún autor del siglo XVII, las pinturas eran sermones para los ojos, eran la escritura para los analfabetos, pero que no por eso dejaban de ser una ciencia iconográfica exacta, que para colmo se inspiraban los cuadros virreinales efectivamente en los grabados, los modelos visuales que llegaban de Flandes, de Italia, de España, de Alemania, pero estos eran en la mayoría de los casos sutilmente trastocados, transgredidos, subvertidos, y las imágenes o los cultos religiosos terminaban diciendo cosas o significando cosas que no estaban ahí originalmente. Y esto se aplica sobre todo en los cultos a la Virgen de origen español, que una vez que llegan al Perú adquieren nuevas connotaciones culturalistas.
Y bueno, yo intentaré demostrar con una batería de imágenes que les he traído, ¿no?, que detrás, que si bien el culto a Santa Rosa se origina como una devoción absolutamente marginal entre un grupo de criollos, mestizos e indígenas, termina transformándose a lo largo del siglo XVII y XVIII en el emblema político máximo del imperio español y después, como lo ha dicho el propio Bonet Correa, en la patrona de la independencia americana. O sea que acá nos encontramos con un ícono político religioso que cumple diferentes funciones en diferentes momentos históricos. Simplemente por su valor anecdótico, quiero añadir que mi libro sobre Rosa Limensis fue secuestrado, como les contaba, 1 año y medio por una universidad en Lima, porque pensaban de que era profundamente subversivo, porque lo que estaba buscando era, el libro supuestamente era secularizar un culto religioso y transformarlo en un emblema político. Nada más lejano, simplemente lo que he intentado es leer la devoción, la dimensión política de su culto en los márgenes de la espiritualidad virreinal. Debo reconocer que en realidad la primera en identificar esta dimensión política del culto fue una investigadora mexicana espléndida que se llama Elisa Vargas Lugo, que la voy a citar textualmente porque es interesante lo que dice, porque además detrás de su dicho hay también un nacionalismo mexicano evidente. Dice ella: al parecer fue en México en donde la personalidad de la santa cobró el más alto significado social y político que se podía conceder en aquellas circunstancias. Posiblemente se inició en Nueva España lo que podría llamarse un culto político. El criollo novohispano, cuya naturaleza se encontraba en conflicto ontológico desde sus orígenes y que era más despierto políticamente que el criollo peruano, encontró en la imagen de Rosa la anhelada bandera que a socapa de la religión podían representar sus más caros ideales. ¿Por qué los mexicanos tomaron como bandera a la estrella del Perú, cuando en su propia tierra había tenido lugar la portentosa, deslumbrante aparición de la soberana de los cielos en su advocación de Guadalupe? Hay que recordar, dice ella, que este culto que se convirtió en acabado símbolo de nuestra nacionalidad fue perseguido y discutido durante muchos años, de tal manera que a lo largo del siglo XVII fue más conveniente exaltar el culto a Santa Rosa, que estaba autorizado por la Santa Sede. A pesar de que el culto guadalupano fue siempre en aumento, el siglo XVII intuitivamente prefirió volcarse en el culto rosista. Nadie podría censurar el encendido entusiasmo que despertó su devoción. Su imagen pobló los altares, apareció en el exterior de los templos y se fundaron conventos bajo su advocación. Hasta ahí Vargas Lugo en un artículo de 1979. Bueno, no es mi intención aquí polemizar sobre quién es más despierto, si el criollo novohispano o el criollo peruano. Pero dado que la tesis de Vargas Lugo ha sido retomada por algunos americanistas, sí me parece importante dar una respuesta a esta aseveración de ella. De hecho, a la postura de Vargas Lugo se ha sumado ahora la del gran catedrático de la Universidad de Cambridge, David Brading, que en el prólogo a su magistral Orbe Indiano asevera, y lo cito, que los patriotas peruanos no ofrecieron ningún concepto o símbolo que hubiese servido para expresar la identidad común del imperio andino. Y según él, la relación por esto es porque existía una polarización, un antagonismo entre la Lima criolla,
donde vivían los descendientes de los españoles, y la ciudad del Cusco, la antigua capital del imperio de los incas, donde vivía una aristocracia inca que durante las celebraciones religiosas tenían un protagonismo muy importante, desfilaban en las procesiones del Corpus, en las celebraciones a la Virgen, pero ataviados no solamente como incas, sino ostentando las divisas imperiales que el emperador les había concedido. Esto es algo extraordinario que no suele saberse, que a diferencia de las colonias anglosajonas, donde las comunidades nativas son arrinconadas, como ocurrió en el caso de los indios en Estados Unidos, en el caso peruano y mexicano, la nobleza inca se convierte en parte de la aristocracia virreinal. Y entonces es el propio imperio el que rescata los símbolos reales de la aristocracia y de la monarquía local. Eso va a ser un tema vital para, lo vamos a ver después, para ver cómo el culto de Santa Rosa ayuda precisamente a canalizar esta visión imperial, esta visión monárquica del nuevo imperio austroandino, por llamarlo de alguna manera. Es más, hay algunos sermones, y algo de ello mencionaré también, del siglo XVII y XVIII. Algunos son sermones escritos, ya sean por predicadores peruanos, peruleros, que vivían en Nueva España, en México, o en su defecto, predicadores novohispanos, o incluso algunos filipinos, pero identificados con Santa Rosa, que tratan de vincular los dos cultos. La primera, la gran aparición de la Virgen de Guadalupe, por un lado, con el nacimiento de la primera santa americana. De hecho, para entender el asunto de los orígenes del culto rosista, el tema de las fechas es fundamental. Esto es algo en lo cual Elisa Vargas Lugo no repara, que la noticia de la beatificación de Santa Rosa de Lima llega a México recién el 12 de febrero de 1668, y el anuncio oficial de su culto lo hace el corregidor don Diego de Salcedo Maldonado Espejo en 1671. Y aunque para 1670 los dominicos de Oaxaca ya le han dedicado fiestas públicas a Santa Rosa, toda la literatura rosista mexicana data fundamentalmente de finales del siglo XVII. Ya hay varias, digamos, hagiografías que no toca ahora mencionar. Por otro lado, mucho antes que incluso se oficializara la devoción a Santa Rosa en Lima, ¿no? Los dominicos criollos limeños ya estaban decididos a beatificarla desde la fecha misma de su muerte, que fue en 1617. En esa fecha se abre el primer proceso ordinario de beatificación, y en el título mismo del expediente se menciona que la bendicta Sor Rosa de Santa María, cito, era una criolla de esta ciudad de los reyes. Hasta ahí la cita. Y uno de los testigos del proceso, que es Antonio de la Vega Loaiza, que es un confesor jesuita de Santa Rosa, refiere que ella ya era venerada, entre comillas, como la santa criolla de toda esta insignia república. O sea que Santa Rosa era venerada en el Perú antes que incluso los mexicanos supieran de su existencia. Es tan simple como eso. Y aquí empiezan las imágenes. En realidad, el entierro apoteósico así lo demostraba, pues es uno de los temas más frecuentes de su iconografía. Multitudes de gentes llenaron plazas, calles y azoteas, y sin ser invitados al sepelio, todas las cofradías y comunidades religiosas de la ciudad se hicieron presentes, incluyendo los representantes del Cabildo de la Iglesia Metropolitana, que solo asistían al entierro de un arzobispo, y los magistrados y oidores de la Real Audiencia de Lima, que solo hacían actos de presencia a la muerte de un virrey, ¿no?
En 1619, y este tema de las fechas, bueno, es un poco pesado al principio, pero es fundamental que lo tengan en mente, a tan solo 2 años después del fallecimiento de Santa Rosa, por motu propio, el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, decreta que las reliquias de Santa Rosa se trasladen en procesión solemne del convento a la iglesia de Santo Domingo, a fin de que éstas pudieran ser veneradas públicamente. Con ello, además, se estaba rompiendo la propia legislación de la Iglesia, que no permitía la veneración a santos no beatificados ni canonizados. Pero era tal la devoción que el propio arzobispo de Lima, digamos, hace esta concesión piadosa. Se colocaron sus restos en un nicho cerca del altar mayor, junto al boceto que el pintor manierista italiano residente en Lima, Argelino Medoro, había hecho de Rosa muerta. La representaba con corona de rosas, con la boca entreabierta y los ojos entornados, tal como había sido vista por las matronas que, pese a su esfuerzo, no pudieron cerrarle los párpados, un signo que sus biógrafos interpretaron como un vaticinio de la mirada eterna o patrocinio de la santa criolla sobre Lima. Y de hecho, todos los retratos posteriores que se harán de ella estarán basados en este retrato de Medoro, que es, junto con Pérez de Alessio y Medoro y Bernardo Vitti, uno de los 3 grandes pintores italianos que introdujeron el estilo manierista en el arte virreinal peruano. Aquí vemos otra pieza del siglo de final del XVII, donde le están abriendo los ojos. Miren que ahí en realidad es una pieza temprana, este es el convento de San Francisco, y es interesante porque ahí se la representa solamente con el hábito blanco, no con el hábito blanquinegro que la hizo famosa a partir del siglo XVIII. Esa prácticamente es un retrato basado en el boceto que hizo Argelino Medoro. Noten el cilicio, la corona con púas de plata que escondía bajo su griñón. En todo caso, a los pocos años de morir, decía San Antonio Lorea en el siglo XVII, y lo cito, no había ninguno en la ciudad de Lima que se tuviese por devoto de su Santa Rosa que no la tuviese pintada. Ese es un dato jugosísimo, porque significa que estos retratos se multiplicaron y que su culto era esencialmente un culto de origen marginal y popular, aunque la propia Iglesia, de forma heterodoxa, lo hubiese, admitido. Pese a ello, en 1624, tanto su retrato como sus reliquias fueron retiradas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el inquisidor vasco Juan Gaitán había descubierto que al morir Santa Rosa se había desatado en Lima una epidemia de mujeres clarividentes, y todas fueron metidas en los calabozos de las cárceles de la Inquisición. Estaba bien una santa que tuviese desposorios místicos, pero 4, 5 o 6 de ellas, que a su vez tenían sus discípulas, ya era arena de otro costal, ¿no? Y de hecho, Fernando Iwasaki ha escrito un artículo, a mi modo de ver, polémico y turbador, ¿no? Porque él termina haciendo hoy lo que los inquisidores limeños no hicieron en el siglo XVII, que es meter a Santa Rosa en el saco de las alumbradas, ¿no? Pero él plantea una pregunta muy interesante. Santa Rosa leía escuchaba los mismos sermones que las beatas supuestamente alumbradas, asistían a las mismas misas, leían los mismos libros, y sin embargo una de ellas termina en los altares y los otros en las cárceles de la Inquisición. ¿Por qué? Bueno, hay que leer el proceso de beatificación, definitivamente, para ver, no solamente hay que ver las similitudes, sino también hay que ver las diferencias. Y hay profundas diferencias, ¿no?
que no vale ahora la pena investigar. En todo caso, en 1614, en vida, Rosa fue sometida por el Santo Oficio de la Inquisición a un examen de conciencia. Y aquí la vemos en casa de su madre con Juan de Lorenzana, que era nada menos que el prior del convento de Santo Domingo de Lima, con el doctor Juan del Castillo, médico seglar de la Inquisición, muy cercano a los jesuitas, y que estaba escribiendo nada menos que un comentario a las moradas de Santa Teresa de Jesús, hacia 1614. O sea que sería en realidad el primer comentarista de la obra teresiana en América. Y lo más probable es que la mística nupcial que Santa Rosa describe en alguna de sus cartas dirigida a un confesor viene de la influencia del doctor Juan del Castillo. El pequeño detalle es que Juan del Castillo también será acusado de alumbradista cuando muere Rosa y cuando se descubre que uno de sus libros iba a ser mercancía segura, así lo dice un inquisidor, para las beatas limeñas. Y claro, lo que decía Juan del Castillo es que estos raptos de amor lo dejaban tan embobado y tan endiosado que el amor era como un fuego purgatorio que incineraba el pecado. Y al final ya no era necesario asistir a los sacramentos de la iglesia porque él y Dios eran uno, ¿no? Santa Rosa, sin embargo, jamás dijo algo por el estilo, al contrario, ella siempre se apoyó en los sacramentos de la iglesia y es más, termina siendo una santa de la contrarreforma, en todo su sentido, ¿no? Pero ese es todo otro universo. De hecho, la Santa Rosa se mortificaba, a diferencia del resto de las beatas, que huían de ese tipo de mortificaciones de la carne. Ella tenía su aspiración era vivir exclusivamente de la hostia consagrada. Y si uno analiza sus cilicios, uno puede reconstruir su biblioteca, porque cada uno de sus cilicios representa un modelo de salvación, en su gran mayoría de origen medieval. Su cama era una cama de barbacoas, atadas con correas de vaca, con pedazos de tinajas. Su almohada era una piedra, esa es la que usaba San Francisco de Asís. Su corona de espinas es idéntica a la que utilizaba Santa Catalina de Siena. Sus ayunos maratónicos, que aspiraban vivir solamente de la hostia consagrada o a pan y agua, lo había tomado de Gregorio López, el primer anacorete español que muere en Indias, en Nueva España. Y luego el candado que llevaba el cinto es de San Enrique Susón. O sea que en realidad, a través de los cilicios, uno puede saber cuáles eran los modelos de santidad que ella perseguía. Incluso la pequeña ermita, que estaba en la casa de su madre, donde ella vivía y donde ella pactó con los mosquitos para que no la picaran. Hay una célebre leyenda de Ricardo Palma, ¿no? Eso era de su aspiración de vivir en el desierto como lo habían hecho los padres de la iglesia. O sea que si hay algún psicólogo que, digamos, quiere analizar a Santa Rosa utilizando los criterios de la neurosis contemporánea, en el couch van a tener que echar a medio santoral de la Edad Media y de la Contrarreforma. Y eso sí va a ser un problema para ellos. Y lo que sí es muy interesante es que Santa Rosa, ahí están algunos de los indicios que ella practicaba, y lo que es muy interesante es que a mediados del siglo XVIII va a haber un renacimiento de este tipo de espiritualidad femenina, así se la llama, que se remonta a la Edad Media. Hay que leer las obras de Caroline Dean, Holy Feast, Holy Fast, para ver de qué manera estas beatas, que como dijo Bonet Correa, que estaban entre la vida conventual y el matrimonio, al final terminaba siendo una espiritualidad marginal, ¿no? De hecho, ellas tomaban voto de castidad, voto de pobreza, y se sometían a las, digamos, instrucciones de sus confesores. Pero no por ello los propios confesores las auspiciaban para que escribieran autobiografías espirituales. Y en el caso limeño, para mediados del siglo XVII,
aparece, esto es algo extraordinario, todo un movimiento de literatura espiritual femenina, ¿no? Que de hecho cuestiona muchas de las costumbres de la sociedad misógena virreinal peruana. Para finales del 18 hay una explosión de esta nueva espiritualidad eucarística que se da en Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, una beata que se enfrenta al arzobispo de Lima, que funda su propio beaterio y que Cristo se le aparece y le da su túnica morada como hábito religioso y la soga al cuello como nazarena, como apóstola de Cristo. Y el arzobispo de Lima dice, ¿qué es esto? Mujeres vestidas de hombre por las calles de la Ciudad de los Reyes. Esto es inaceptable, ¿no? Se le aparece Santa Teresa de Jesús en una visión sobrenatural y Santa Teresa le dice, tuya es la fundación. Y ella, enfrentándose al arzobispo y con la inspiración divina de Santa Teresa, funde el beaterio y termina siendo, años después, en el convento carmelita más ortodoxo de Lima, que terminan custodiando nada menos que al Señor de los Milagros. Una imagen marginal pintada por un negro Angola, por un esclavo negro, donde se hacían toda una serie de danzas rituales de la antigua África y que el clero consideraba que los temblores de Lima en realidad era culpa de los negros por estas danzas indecentes que hacían. Bueno, esa imagen venerada por los negros termina siendo custodiada con la autorización del virrey y del arzobispo por las nazarenas, que al final se convierten en un célebre convento. Y ahí cuando nos encontramos a Santa Rosa de Nazarena y a Sor Antonia, fundadora de este beaterio carmelita. De hecho, ustedes habrán leído en las epístolas de San Pablo, las mujeres estaban prohibidas a predicar por culpa de Eva, ¿no? Pero nada impedía que las mujeres tuvieran visiones. Y de hecho, cuando uno estudia el universo visionario de Santa Rosa, uno se da cuenta que ella está incorporando elementos históricos de la cultura andina dentro de su imaginario cultural. Eso es fascinante, ¿eh? De hecho, algunas de las visiones de sus amigas, como la de Luisa Serrano, cuando ella muere, la ve ingresar al cielo, seguida por un cortejo de santas al cielo, que está en Lima abajo. Jesús y la Virgen la reciben, y tras Rosa, ahí vemos nada menos que a Santa Gertrudis la Magna, la mártir de Santa Catalina de Alejandría y Santa Bárbara, y al final Santa Teresa de Jesús, ¿no? En realidad, estas vírgenes son las mujeres que había visto Luisa Serrano en el momento de morir. Entonces vemos cómo las visiones de las supuestas beatas alumbradas, amigas de Rosa, terminan proporcionando las bases para una iconografía criollista en torno a la santa peruana. Lo único que ha sobrevivido de Santa Rosa, unos pocos, digamos, cartas o dibujos, son estos dos diagramas que se conservan en un convento de Santa Rosa de las Monjas, en Lima. Uno se conoce como las Mercedes, donde son corazones con cruz, con niño Jesús, con alas, y el otro la escala espiritual, que en realidad es una escala mística con 15 peldaños de humildad, y ella escribe acertijos místicos alrededor de cada corazón, y al final se ve al corazón entronizado sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Pero bueno, hay varias tesis doctorales que se están escribiendo ahora solamente sobre estos dos documentos que son extraordinarios, porque a través de ellos uno puede, digamos, descifrar que Santa Rosa tenía un vocabulario nupcial y místico, ¿no? De hecho, en un momento dado, ella dice, en una de las Mercedes, dice: primera merced que recibí de Dios, con lanza de acero, me hirió y se escondió. Esto concuerda claramente con lo que decía San Juan de la Cruz: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti corriendo y eras ido.
O sea, Santa Rosa, al igual que San Juan de la Cruz y que Santa Teresa de Jesús, visualizan a Dios como un cazador divino que hiere ontológicamente al alma y la hace cautiva, presa o prisionera de amor, ¿no? Y bueno, una de las obras de arte más extraordinarias del barroco italiano están en Lima, que es el Tránsito de Santa Rosa, interpretado por Melchor Cafá. Es una pieza hecha en mármol de Carrara, está fechada y firmada en 1665, y representa a un ángel que hace el ademán de despertar a Santa Rosa. La escultura formó parte originalmente de un gigantesco altar efímero que se hizo para la iglesia de Sopra, la basílica de Sopra Minerva en Roma, y estaba en la escala de Jacob, con ángeles que subían y bajaban, un poco como la imagen que hemos visto de la Virgen y Cristo que reciben a Santa Rosa en el cielo, pero aquí, como los santos no mueren, sino duermen, el ángel hace el ademán de despertarla. Lo extraordinario es que uno no sabe si está muerta o en un éxtasis divino. Y justamente es lo mismo como la transverberación de Santa Teresa, que están jugando con esta ambivalencia barroca entre el vivo, vivo sin vivir en mí, y muero porque no muero, ¿no? Y de ahí estas mercedes, estas llagas ontológicas, hizo que se la representara como una santa melancólica, ¿no? Pero claro, aquí la melancolía, estas penas, tribulaciones que ella sentía, que quería dar gritos porque nadie le entendía, es en realidad la noche oscura del alma previa a la iluminación. Y lo interesante es que hay toda una iconografía renacentista y barroca de un Cristo melancólico, ¿no? Como estos dos lienzos, uno que es nada menos de Alberto Durero, pintado en 1493, y el otro de J. Grosset, de 1530, que nos muestran a estos Cristos apesumbrados, ¿no? Como un nuevo Atlas que carga con angustia y opresión los pecados del mundo, ¿no? Y entonces Santa Rosa también es representada de ese modo, que de alguna manera con sus flagelaciones ella está asumiendo en carne propia el sufrimiento del mundo. Es una figura casi mesiánica, diría yo. Y lo que es muy importante es que en las biografías oficiales a Santa Rosa se le representa con el hábito blanquinegro, pero ella nunca fue monja. Ella nunca abandonó su situación de beata laica. Y lo que es peor, según Diego Martínez, un confesor jesuita de Santa Rosa, o sea que digamos no es ni franciscano ni dominico, él descubre cuando muere Santa Rosa que ella llevaba debajo del hábito dominico y a modo de contrabando el hábito franciscano. O sea, Santa Rosa usaba los dos hábitos, el franciscano y el dominico, y de los 16 a los 20 el franciscano, y a partir de los 20 el dominico, pero era el hábito blanco de Santa Catalina, nunca el blanquinegro, que era para las monjas de clausura, ¿no? Esta iconografía en realidad, que es la iconografía oficial, se da simplemente para que se asocie esta santa con la orden dominica. Y de hecho, la espiritualidad de Santa Rosa era una espiritualidad franciscana. Cuando salía, ella era un espíritu jovial, y tenía además una actitud reverencial frente al mundo natural. La naturaleza era un gigantesco santuario de Dios, donde ella comulgaba y contemplaba a las criaturas. Aquí la vemos como en las florecillas de San Francisco, cantando a dúo con un ruiseñor. Eso sale directamente de las florecillas de San Francisco. Y luego en la mañana, cuando se recorría el jardín de su casa, los árboles se inclinaban hacia ella para reverenciar al común Criador. O más curioso aún, es cuando el niño Jesús le marchita su huerto de albahacas en su casa para que recordara que él era el único lirio de su camino espiritual. Estaba muy celoso que Santa Rosa estuviese tan atenta a las flores de su huerto. Todo eso es espiritualidad franciscana, no dominica. Cuando Santo Domingo Guzmán pasa por los Pirineos, se tapan los ojos para no pecar, por la belleza del lugar. Y los jesuitas utilizaban anteojuelos negros, cristales negros en el corpus para la mirada interior,
para oscurecer el mundo. Después de todo, esto es una cripta cósmica, ¿no? Y no hay mucho que celebrar. Entonces, si ella tiene esta actitud reverencial frente al mundo natural, no se entiende por qué a Santa Rosa se le aparecía el demonio en la forma de un perro devorador, a quien ella llamaba el sarnoso. Además, recuerden ustedes en la florecilla de San Francisco, al final el hermano lobo, que era el más feroz de todos los animales, termina como un corderito tumbado a sus pies. Entonces, ¿por qué Santa Rosa, que tiene una actitud reverencial frente al mundo natural, que está afiliada a los dominicos? Dominicos significa dominicanes, los perros del Señor. El hábito blanquinegro imita la pelumbre blanquinegra de los perros, que son los guías de ciegos. Y de hecho el emblema de Santo Domingo es un perro blanquinegro que lleva una antorcha de luz en la boca. Entonces, ¿por qué de todos los animales ella visualiza al perro, al demonio en forma de perro? Hay una circunstancia dura, pero real, de la conquista española que debe haber formado parte de su imaginario. Y es que algunos conquistadores llevaron a América y al Perú los perros que en España se utilizaban para cazar osos y jabalíes. Esos mismos perros se utilizaban para cazar indios. Y de hecho, Fray Bartolomé de las Casas dice que esa era una invención del demonio, que ese perro traído por los conquistadores, ¿no?, para cazar indios, era una creación demoníaca. Santa Rosa tiene que haber leído a Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces ella, simbólicamente, hace que el perro de los conquistadores la muerdan a ella para asumir en carne propia el sufrimiento del pueblo indígena. ¿Y por qué el pueblo indígena si es que ella es criolla? Bueno, esa es la gran pregunta, porque en realidad hay otras fuentes que sugieren que Santa Rosa no era criolla. Santa Rosa era mestiza, por la abuela Isabel Herrera, oriunda de Huánuco. ¿Ya? No es el único caso donde ocurre eso, y además vemos que esto se da en toda la iconografía de Santa Rosa de Lima, no es un caso aislado. Y tampoco es un caso aislado que ella esté interpretando temas de la conquista dentro de su universo visionario. Otra imagen profundamente turbadora, la del Cristo cantero. Cristo se le aparece como maestro de cantería. El gran tema en debate en el Perú era si el trabajo de la mita, ¿no?, el trabajo forzado, era justo o injusto. Y para finales del siglo XVII, todo el clero criollo e incluso gran parte del clero español consideraban que no debían los indios ir a morir a estos socavones para sacar el oro y la plata para sostener las guerras santas en Europa, ¿no? Sin embargo, según la madre de la santa, su padre, don Gaspar Flores, fue nada menos que el que tuvo a su cargo un centro minero de indios en la serranía de Lima, en Quibes. Y ella se escapó en una sola ocasión, ingresó al centro minero y vio a los indios trabajando bajo tierra en estas labores tremendas, ¿no?, a lo que estaban siendo sometidos. Al poco tiempo tuvo una visión. El maestro de cantería era Jesucristo, y las que trabajan las piedras ya no son hombres, son mujeres. Son mujeres engalanadas, coronadas, muchas de ellas, que lloran lágrimas para con ello humedecer y ablandar estas piedras indianas. Y según sus panegiristas, la visión de Santa Rosa significa que estas piedras iban a servir como las piedras fundacionales para una nueva iglesia criolla mestiza americana a manos de mujeres laicas. O sea, a mí eso sí me parece, para el siglo XVII, profundamente subversivo. Por favor, mujeres haciendo trabajos de hombre, de indios rudos, engalanadas y además con un significado simbólico redentorista y fundacional de una nueva iglesia.
Yo creo que este tipo de imaginarios tienen mucho pan que rebanar. Esa misma imagen la interpreta Lázaro Baldi con otros tenores. Acá son esculturas. Lo que están haciendo, eso no está en la misión. Pero sí está Jesucristo hablando directamente con Santa Rosa, y esta pintura se encuentra nada menos que en la Basílica de Sopra Minerva en Roma, y fue hecha en 1668 para sus fiestas de beatificación. Es decir, las visiones de Santa Rosa fueron pintadas y sirvieron y formaron parte de su iconografía. Y bueno, esto es una imagen conocida por todos ustedes, que es la Virgen Montaña. O sea, en el virreinato se daban este tipo de imágenes sincréticas. Teresa Gisbert lo interpretó como una imagen sincrética de la Pachamama, el culto a la tierra. Yo tengo una visión muy distinta. La pintura, para empezar, está en la Casa de la Moneda de Potosí, que forma parte de la administración virreinal. Tenemos al Papa y al Rey, ¿no?, arrodillados ante ella. No están, de hecho, ellos no están cometiendo un acto de idolatría, venerando a la Pachamama, ¿no? Y más bien, la Pachamama, o esta montaña que es el Cerro Rico de Potosí, la mina de plata más rica del mundo, que incluso aparece en los mapas chinos de final del 16 como Potokchi, ¿no?, aparece siendo coronada por la Trinidad, ¿no? Y claro, lo único que ha quedado es la Virgen María en su cara y sus manos, porque todo el resto, su cuerpo, es la montaña de plata, ¿no? Y en realidad es toda una lectura providencialista americana, donde se sugiere que la montaña se ha mantenido intacta, ¿no?, por los siglos de los siglos, hasta la llegada del Imperio Católico Español, ¿no?, y para la renovación de la Iglesia y del Imperio. Entonces, al revés, no es el culto a la Pachamama, sino es un imaginario profético y redentorista, ¿no?, donde participan el Papa y el Rey de España. De hecho, Santa Rosa era también una santa profundamente ortodoxa y católica. Ella, un año antes de morir, su famoso milagro, se desposa con el niño Jesús. Pero en realidad, el niño Jesús es el niño que está en los brazos de la Virgen del Rosario. Es una estatua que fue enviada por Carlos V a la iglesia de Santo Domingo de Lima, donde existió la primera pila bautismal, donde los indios fueron reducidos, y que Felipe II la declara como patrona de los reinos del Perú. O sea, la Virgen del Rosario es el símbolo máximo del Imperio Español, y Santa Rosa se desposa con el niño de esa Virgen, no de otro, ¿no? Y lo que es maravilloso es ver cómo funciona el tema de las filacterias, ¿no? El niño Jesús le dice: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Recuerden ustedes que en el Concilio de Trento, cuando se analiza cuál es la naturaleza de las imágenes, los jesuitas, ¿no?, muy sutiles, dicen que la función del arte era una función meramente didáctica, pero que las imágenes en sí mismas no eran sagradas. Dios no estaba presente ni en la madera ni en la piedra, ¿no? Sin embargo, sobrevive en América y en España también todo el concepto de la iconofanía, que viene de Bizancio, la teología de Bizancio, en donde las imágenes sí son sagradas. Y de hecho hay toda una serie de, digamos, género literario que son las hagiografías de las imágenes. La Virgen del Pilar, la Virgen de la Antigua, la Virgen de Copacabana, la Virgen de Cocharcas, que son imágenes que son o que descienden de los cielos o que se transfiguran milagrosamente. Y de hecho los santos de la Contrarreforma, al orar frente a estas imágenes, pasan de la imagen física a la imagen mental, y de la imagen mental al prototipo celestial que está en el cielo. Pero estas tres etapas en realidad forman parte de uno solo, ¿no? Y al final esa imagen física sí termina participando de una manera misteriosa del mundo divino. Fíjense esta imagen de la Virgen del Rosario con Santa Rosa y Santo Domingo de Guzmán. La imagen está en el Museo de Arte de Lima. Miren esos dorados casi bizantinos, ¿ah? Y con el rostro que parece vivo, y luego estos angelitos que la están coronando. Los angelitos no forman parte de la escultura.
Los ángeles están coronando el ícono que ha cobrado vida milagrosamente. Y eso es lo que el pintor pinta. El pintor pinta la visión que tiene el indio o el mestizo o el criollo cuando venera una imagen sagrada. De hecho, esta es la visión de Santa Rosa convertida en iconografía. Viene de un grabado de Francisco Colignon, de inicios del siglo XVIII, pero el pintor virreinal que ha hecho le ha añadido a indígenas como los testigos de este gran milagro. Y de hecho, cuando Santa Rosa fue beatificada, sobre todo en las fiestas, en sus fiestas en Madrid, en 1668, hay un libro muy importante que es el de Jacinto Parra, Rosa laureada entre los santos, y el último sermón en ese libro lo tiene don Gonzalo Gregorio, un franciscano joaquinita con una mentalidad un poco milenarista, que lo dejan para el final porque él había conocido a la familia de Santa Rosa. Y él, cuando reveló eso en Madrid, debe haber sido como un bombazo, porque él es el primero que dijo: yo conocí a esa fragante rosa. Incluso inventa un diálogo de Dios Padre, donde Dios Padre dice: bueno, si yo tuviera que beatificar a alguien del Nuevo Mundo, si beatificara a un español, dirían que en realidad la conquista fue en vano, porque al final tengo que continuar beatificando a los españoles, porque la santidad no es posible en América. Si beatificara a un indio puro, dirían que quizás las profecías de Fray Bartolomé de las Casas sobre el traslado de la iglesia a Indias, que Roma se había convertido en la prostituta del Apocalipsis y que en América estaba el Edén perdido, eso todavía no ha ocurrido. Entonces voy a beatificar a una mestiza y escojo a Rosa como mi prometida. Dice Gonzalo Tenorio en la Catedral de Madrid, ¿no? Y después dice Dios Padre, en el sermón, que él se había desposado solamente 2 veces con el género humano. La primera vez cuando Dios se hizo hombre y se desposó con el pueblo elegido de Israel. Y la segunda vez cuando se desposó con Santa Rosa de Lima, que es que de alguna manera al hacerlo, con ello se produjo otro milagro y tendría los mismos efectos redentoristas que la primera encarnación. Bueno, eso ya es heterodoxia pura, a mi modo de ver. Y sin embargo, es un pensamiento profético americano que empieza a tejerse en torno a la santa, como ustedes comprenderán. Y el tema central es el tema de los desposorios, ¿no? O sea, cuando vemos imágenes de los desposorios con indios, ya sabemos que tiene todo un mar de fondo teológico y con interpretaciones heterodoxas y marginales. Fíjense esta pintura, si no es deliciosa, ¿no? En realidad provienen los evangelios apócrifos, que es la huida de Egipto y el encuentro de San Juanito con Santa Ana y San Joaquín. Ven a la Virgen María, a Santa Ana que tiene al niño en brazos, y está Santa Rosa también, entregándole una rosa como símbolo de sus desposorios místicos. Pero noten la figura del fondo, ¿ah?, de San José, bajo un árbol poblado de ángeles que tocan instrumentos musicales. Y San José, que está meditabundo, señala con un dedo el versículo exacto de las Sagradas Escrituras donde este encuentro profético ya había sido vaticinado. Eso lo dice un autor al interpretar este libro, ¿no? O sea que en realidad parte de esta teología rosista americana consiste en una reinterpretación profética del Nuevo Mundo, y en donde ya no es el europeo, sino ahora el criollo, el indio o el mestizo, ellos son los nuevos protagonistas del drama bíblico de salvación. El tema del cambio de nombre, bueno, eso es todo un tema. La orden dominica no aceptaba mestizos, ni indios ni a mestizos, en su orden religiosa. Y entonces fue en el momento del bautizo, cuando el arzobispo en ese momento, Toribio de Mogrovejo, decidió cambiarle el nombre de Isabel, que era el nombre de la abuela india materna, a Rosa. Incluso en el libro del bautismo, cuando dice Isabel, misteriosamente
se ha caído tinta china negra, lo dice un confesor, ¿no? Y le han puesto rosa encima. O sea, a toda costa querían borrarle la memoria de la abuela materna. Y tiene razón Vargas Lugo cuando ella asegura de que el desposorio místico de Rosa con el Niño Jesús es el emblema máximo del criollismo. Aquí vemos a un indio arrodillado con la M de México, pero esto es el final del siglo XVIII. O sea que el culto no se origina pues en México, ¿no? Como ella argumenta. Y luego los jeroglíficos que Santa Rosa llevaba en las manos como símbolo del criollismo, eso lo dice Vargas Machuca en su geografía, dice que en una mano lleva el ancla con la ciudad de Lima. El ancla en las obras de San Pablo significa la salvación o la esperanza. Y en la otra mano es otro jeroglífico donde hay un racimo de rosas y olivas. Y al centro está el Niño Jesús con el anillo de los desposorios místicos. Y eso es fascinante porque en realidad es un juego con los nombres de sus padres, que es don Gaspar Flores y doña María Oliva, ¿no? De ahí las flores, las olivas y las rosas. Y, o sea que en realidad su emblema es una alusión secreta a su origen étnico. Lo que hay que ver es si esas flores y esas olivas son españolas, son criollas o tienen sangre indígena. Y de hecho, el culto a Santa Rosa fue interpretado por los españoles, por los indios y los mestizos, de tres maneras distintas. Este es un cuadro muy interesante donde aparece el Papa y Carlos II firmando el acta de beatificación de Santa Rosa. Esto es algo en realidad bien importante porque fue tal la influencia política de los criollos que ellos lograron que antes que ella fuera canonizada, en 1671, Santa Rosa ya fue elegida en 1669, y esto es algo excepcional, patrona de Lima. Es patrona de Lima antes de ser canonizada, ¿no? Y luego, un año después, en 1670, el pontífice Clemente IX la declara a Santa Rosa universal y primera patrona de todo el imperio de América y el Nuevo Mundo, incluyendo a México y a Filipinas. Eso es bien importante, que Vargas Lugo tampoco lo menciona. O sea, Santa Rosa era patrona de México antes que lo fuera la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de ahí, claro, estas bellas tallas filipinas, maravillosas, donde aparece ella con rasgos orientales. Bueno, me voy a tener que pasar algunas imágenes que son muy lindas, pero que el tiempo nos está devorando. Este es simplemente un poema épico que se encuentra en el Lázaro Galdeano, encontrado el manuscrito original, es un poema heroico que describe cómo es que en realidad Santa Rosa, el nacimiento de Santa Rosa forma parte de toda una teogonía fascinante, ¿no? Y aparece ya Santa Rosa siendo venerada. Hay un grabado en la edición de 1711 del poema, que es la versión que se conocía, donde aparece América arrodillada con el conde de la Granja, y ambos están absortos ante la santa criolla con sus emblemas, digamos, pero en la pintura cusqueña el conde de la Granja ha sido sustituido por un inca, o sea que los incas también la veneraban, ¿no? Y en el poema, bueno, se habla de la conquista de Pizarro como un nuevo Santiago Matamoros, que se convierte en Mataindios, ¿no? Pero ahí aparece con un gran mostacho, que es un retrato más o menos inventado. Se habla de Quito, la ciudad de Quito, donde aparece un brujo, ¿no? Que tiene atrapado al último vástago de los incas y que le dice: van a hacer una santa que va a salvar los reinos del Perú, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero hay algo extraordinario, y es que los que nos van a conquistar, que son los españoles, ¿no? Es un imperio superior al nuestro y no deben defenderse, ¿no? Es lo que dice el poema, ¿no? Y claro, y él le describe algo que a mí me parece, es una ficción jurídica, pero me parece absolutamente extraordinario y que refleja la genialidad de España en realidad, ¿no? Que es que aparecen las genealogías de los incas, del imperio fundado por Manco Cápac, y luego los reyes de España como los únicos herederos de ese imperio.
O sea, la monarquía hispana construye encima y legitima la naturaleza real de los incas. Y hay pinturas como esta que se encuentra. Esta es la del convento de las Casicas, que está en Copacabana, en Lima, pero hay lienzos parecidos que se encuentran en la Catedral de Lima, hay otro en Cusco, hay otros en algunas colecciones privadas. Estas son, bueno, otras imágenes. Luego hay uno, el canto cuarto, donde utilizan justamente el tema de la devoción de Santa Rosa frente al mundo natural. Aparece ahí la Lima, las murallas de Lima, pero si miran bien, al fondo, por donde está el sol, está el Arca de Noé. Y están descendiendo ahí todos los animales. Hay camellos, elefantes, culebras, hasta un unicornio, ¿no? Y claro, lo que se sugiere es que Santa Rosa, con su estado de pureza, ha restaurado el siglo de Adán, es lo que dicen. Ella ha reconstruido el paraíso terrenal. Y esta es la prueba de ello. Y claro, con eso se toman la tesis de Cristóbal Colón, que el Edén perdido estaba en América, y de León Pinelo, que seguro que estaba en la Amazonía peruana, ¿no? Pero acá ya está ilustrado, ¿no? Y luego aparece esta misma iconografía en las, en muchas iglesias rurales del sur andino. Acá se puede tener un momentito ya para terminar. Y esto es fascinante porque en realidad, así como para España, Santa Rosa es el primer fruto de santidad americana, así como para los criollos, Santa Rosa es, sí, claro, es una extensión de la espiritualidad ibérica, sin embargo es la piedra fundacional de una espiritualidad distinta, quizás más ortodoxa, decían ellos, ¿no?, que la española en ese momento, sobre todo después de la Ilustración, ¿no? Y luego los indios empiezan a transmitir, esto lo dicen los viajeros franceses, como William Stevenson, ¿no?, que estaban muy sorprendidos cómo por vía de quipus, desde la iglesia de San Cristóbal de Cusco hasta las alturas de Huarochirí, en la serranía de Lima, se transmitía una profecía política atribuida a Santa Rosa, según la cual en el año de 1777 retornaría un inca católico para restaurar el imperio de los incas, pero ese imperio sería un imperio católico. Eso es lo extraordinario. Ahí nos encontramos en Corpus Christi, que aparece la cofradía de indios con Santa Rosa, el tema de la defensa de la Eucaristía, que es un tema central, ¿no? Como que esto es algo que aparece en las procesiones del Corpus Christi, que los actores se vestían de moros y trataban de tumbar la sagrada forma, como el símbolo mismo, ¿no?, del Imperio Español. Y por eso es que aparece el emperador, este es Felipe II, Carlos III, con bengala en mano, mientras que unos moros con cintas de seda tratan de tumbarse la custodia, ¿no? Pero aparece esta iconografía de Santa Rosa sosteniendo la sagrada forma, salvo Santa Clara de Asís, es la única mujer que es representada con la custodia en las manos. Y además al costado de Carlos III, no me digan que esto no es una iconografía política. Y luego todo el tema del niño, que como hemos visto acá, se convierte, este es un niño Jesús inca, patrocinado por los jesuitas, ¿no?, donde aparece, claro, cuando llega el obispo madrileño a Cusco, como obispo de Cusco, Juan Manuel de Molinero y Angulo, ¿no?, y hace la visita a su diócesis, queda espantado cuando ve en muchas iglesias de los jesuitas y de los dominicos estas imágenes de un niño Jesús, que era un salvador del mundo, con actitud bendiciente, con el mundo en una mano, con mascaipacha, vestido con atuendo inca o de sacerdote, con hojotas, con leones en los hombros y en los pies, y es un retrato de una imagen de vestir, que está en el altar barroco, es una iconofanía, la imagen está viva, no sé si se dan cuenta en la pintura, ¿no? Bueno, este es el culto al niño Jesús que motivó de alguna manera estas profecías de que los indios iban a recuperar el imperio. Ahí nos encontramos con los jesuitas, con los anteojuelos negros,
que les mencionaba antes, para hacer sus mortificaciones del sentido de los ojos, y ya después de Molinero le han extirpado todos los símbolos indígenas al Niño Jesús. Estas son las piezas paralitúrgicas con las que se vestía al Niño Jesús. Y que hasta que se hizo la exhibición en Barcelona y Madrid, estas piezas se pensaban que en realidad eran para niños de la aristocracia inca. No, eran para vestir imágenes religiosas, con el globo de la cruz, con el mundo, el corazón de Jesús, o el otro lado, ¿no? Y todo con tocapos, como si fuera un inca. Bueno, y claro, esto ya es para mí el símbolo de cómo Santa Rosa, respondiendo a Brady y a Elisa Vargas Lugo, se convierte en una Madonna, ¿no? Eso lo pintó también Lázaro Baldi, que además va a unificar a todo el sistema de castas. O sea, Santa Rosa es para el Perú de los siglos XVII y XVIII lo que fue la Virgen de Guadalupe para México. Y lo dice Jacinto Parra cuando menciona cómo ella era venerada por todos los pueblos y por todas las razas. Y simplemente para terminar, quiero leerles lo que dice en un sermón Juan Espinosa Medrano, la novena Maravilla de 1695, que dice, a mi modo de ver, lo dice en la Catedral de Cusco, y con gran insolencia, ¿no? Dice: con este patrocinio compita Lima con Roma, que aquí tenemos nuestra rosa. Roma podía tener a San Pedro y a San Pablo, pero Lima le dará rosa que equivalga, emule y contrapese a esas dos inclitas cabezas del cristianismo. Con solo rosa blasonará el Perú tanto como todo el mundo con sus apóstoles. Ejemplar, idea y dechado de toda la perfección evangélica. ¿Qué decís, Virrey de Dios? ¿Qué decís, órgano del Espíritu Santo? De todas las perfecciones que cifra el Evangelio, ¿es rosa la idea y el arquetipo? De todas. Tantas llegan a caber en una virgen peruana y criolla. ¿Qué decís? Tantas. ¿Pueden creerlo? Esto en la Catedral de Cusco, ¿no? Siendo él además de origen indígena. Y por eso es que al final ella se transfigura en la Madonna. Y ya, como punto final, ahí está una versión más popular de eso que hemos visto antes, ¿no? Es la utilización de la iconografía de la Virgen María para representar a Santa Rosa, que es el colmo, ¿no? Este es un grabado de Cornelis Cort, que aparece en el Tratado de la Pintura, de Pacheco, nada menos, donde se debe representar a una Santa Ana triste con el primer baño de la Virgen María. Ahí entre angelitos, una mujer al fogón, calentando la toalla para que no se resfríe, la Virgen Niña, la Virgen María, ¿no? Pues este grabado cayó en manos de un pintor virreinal y hizo esto. Sigue la mujer al fogón, una india de espaldas, en la cuna ya no está la Virgen María, ahora está Santa Rosa, con el milagro de los 3 meses de nacida, que aparecieron rosas alrededor de ellas, 2 criollas contemplando el milagro, ¿no? En la cuna, y luego la madre de Santa Rosa, de perfil, como lo estaba la madre de la Virgen María, ¿no? Que va a tomar su primera sopa de manos de una esclava después de haber dado a luz. Esta es otra versión del mismo milagro, que parece una pintura de Magritte. Porque ahora sí ya el rostro, ese es el milagro, así es descrito en el proceso de beatificación. El rostro de la párvula es una rosa con ojos, nariz y boca. No es que se pone rosadita. Ella es un rosal. Esa es la visión. Y aquí, bueno, ya es más Magritte todavía. Eso ya colita con el surrealismo, ¿no? Porque es la cabeza de una flor con cuerpo humano, ¿no? Pero sí ponen en la parte de arriba el símbolo de los dominicos, ¿no? Para que se entienda bien en qué consiste esto, este milagro. Y claro, es ahí donde los predicadores dominicos, tanto mexicanos como peruanos, empiezan este diálogo delicioso para demostrar que ambos fenómenos forman parte de un mismo contexto sacro profético americano, ¿no? A la Virgen de Guadalupe se le aparece al indio Juan Diego, las rosas quedan impresas en el ayate del indio, ¿no?
Santa Rosa también pasa por una experiencia similar con la Virgen del Rosario, ¿no? Que recoge las flores que son ella misma. Y en los sermonarios lo que se sugiere es, y quiero leerlo además, es una cita muy cortita pero contundente, ¿no? Porque dice que la Virgen de Guadalupe en México en realidad había retratado su imagen milagrosa sobre el lienzo de las rosas de Juan Diego, no solo para extirpar las idolatrías indígenas. Deseaba con ello anunciar desde México el nacimiento de la primera santa americana. O sea, Guadalupe se aparece en México para anunciar algo que pasa en el Perú, que es el nacimiento de la primera santa. Es lo que dice en 1697 y desde Filipinas el jesuita Cristóbal de Miralles. Bueno, y dice lo siguiente, deseaba con ello anunciar desde México el nacimiento de la primera santa americana, por no dejar, y lo cito, por no dejar celosa a la 3 veces coronada ciudad de Lima. ¿Qué hizo?, se preguntaba el buen jesuita, pues formó de otra rosa santa y mística segundo lienzo y retratóse en ella. Fueron aquellas rosas de México, misterio de la nuestra, que la figuraron, y prometida en ellas esta segunda imagen, que nos significaron aquellas rosas de Guadalupe. O sea, uno no puede entender la mariofanía guadalupana sin entender el milagro de la cuna de Santa Rosa a los 3 meses de nacida. La mariofanía y la geografía forman parte de un mismo mensaje providencialista para un solo pueblo, que es el pueblo americano. Es una nueva teología que se está construyendo para ubicar a los cristianos, a los indígenas, a los criollos y a los misterios y a los criollos dentro del drama bíblico de salvación. Al final es eso, ¿no? Y bueno, cuando empiezan las guerras, poco antes de las guerras independentistas, el virrey Abascal, el marqués de la Concordia, ¿qué hace? Utiliza Santa Rosa para unir a los criollos con los españoles. Y repleta la Catedral de Lima con este tipo de imágenes. Donde aparece Santa Rosa, esto ya es inicios del 19, ¿ah? Donde aparecen con los doctores de la iglesia, y miren quién está arriba, San Marcos, patrono de la primera Universidad de América, que es en Lima, la Universidad de San Marcos. Pero si miran en el espejo que tiene San Marcos, están las 2 columnas de Hércules del Imperio Español, porque para Abascal ella representa el Imperio Español en América. Es la patrona del Imperio Católico. ¿Qué les parece? Y de ahí la indignación que causó en el clero español cuando en el Congreso, en el célebre Congreso de Tucumán de 1816, el general San Martín declara a Santa Rosa patrona de la independencia americana. Y aquí vemos en un pequeño acuarela popular de Pancho Fierro, ¿no?, cómo han sacado la efigie de Santa Rosa en una danza multiétnica con cuetones de todo tipo, ¿no? Y con eso termino. Esto ya es a los 100 años de la independencia. En realidad en 1921, es una fotografía de Miguel Chani en el Cusco, donde ya se conmemora la independencia y de manera alegoria, es una alegoría patriótica, donde figura Santa Rosa, pero una Santa Rosa ya secularizada, aunque continúa siendo un referente emblemático de la nueva república.